Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien todos, gracias al Señor. Y bueno, vamos a terminar la semana juntitos, como habitualmente. Y bueno, hoy es día 6 del 12 del 2024 y en España son ahora las 18:44 de la tarde. Bien, tarde-noche, ¿no? Digamos. Anunciarles, como siempre, el próximo, que hemos postergado precisamente por estos dos especiales de esta semana, pues uno que va a ser muy breve, de mi libro Reflexiones acampados en Gigaltres, que es una breve oración por los peregrinos extraviados, o si quieren, las ovejas perdidas, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta que, pues eso, no estamos en el sitio que teníamos que estar, o que, pues debido a la confusión y a las circunstancias que nos rodean, pues lógicamente no se puede decir que estemos en ningún oasis, ni mucho menos en la tierra prometida, sino que estamos a lo mejor por sitios, nos hemos despeñado por ahí, nos hemos salido del camino y nos hemos metido en berenjenales y en camisas de 11 varas, ¿no? Así que esa oración haremos para que algunos pues puedan reencontrar la senda, ¿no? Bien, y eso entonces pues será el lunes próximo, Dios mediante. Y para hoy, perdón, vamos a ver que se me ha cerrado aquí. Para hoy vamos a ver lo que les anuncié ayer de lo que es el libro que estamos compilando ahora de los posts del doctor Stephen Jones, que se titula El filet mignon de la palabra, o sea, la carne de la palabra, lo más exquisito de la carne, un buen chuletón de esos, de Ávila o de ternera gallega, esos, de esos buenos. Y bien, pues vamos a ver en la parte 16 que publicamos el otro día en el Blog Tabernáculos y que se titula La ley del diezmo. Yo le he añadido ofrendas voluntarias y el diezmo porque hay que distinguir el diezmo de lo que es una ofrenda voluntaria, que lógicamente si es voluntaria es una ofrenda de amor, ¿no? Por amor a Dios y por amor a la extensión de su palabra y su reino. Bien, pues la parte 16 dice así. La ley del diezmo se basa en la propiedad de Dios sobre la tierra que Él creó en 6 días. Sobre la tierra que Él creó en 6 días. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Debido a que Dios creó todas las cosas, es dueño de todo lo que Él creó. Cuando Dios estableció su reino bajo Moisés y Josué y les dio Canaán a las tribus de Israel, dijo en Levítico 25:23. Además, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. En realidad, Dios no le da la tierra a nadie, simplemente le da a los hombres el privilegio de habitar su tierra y trabajarla para producir alimentos u otras cosas. Ese privilegio es condicionado a la obediencia a sus leyes. Digamos que es un usufructo, ¿no? Te lo dejo que lo use, pero eso sigue siendo mío. Si violan esas condiciones, Dios tiene todo el derecho de privarlos de sus derechos, digamos, valga la redundancia, y traer a otros como trabajadores a su tierra, o sea, dársela a otra gente. Por esa razón, Dios privó de sus derechos a Israel entre el 745 y 721 a.C., cuando fue el cautiverio asirio, y más tarde a Judá en el 604
del 604 al 586 a.C. con el cautiverio de Judá a Babilonia. A Judá se le permitió regresar después de 70 años, pero nuevamente fue bajo los términos y condiciones de Dios. Se les permitió regresar porque de ahí tenían que venir el Mesías y tenía que nacer en Belén y todo eso. Bien. Dios dice en Jeremías 27:5 lo siguiente: yo hice la tierra, es decir, Dios, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la daré a quien sea agradable a mis ojos. Y ahora he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. El cautiverio de Judá significó que Dios había transferido el mandato de dominio de Judá a Babilonia, porque Judá había hecho un mal uso de él y había violado los términos de su mandato. Nadie esperaba que Babilonia hiciera algo mejor, por supuesto, pero el efecto que se perseguía era que Babilonia fuera responsable y rindiera cuentas cuando violara la ley de Dios. De hecho, toda la sucesión de imperios bestiales en Daniel 2 y 7 hizo caso omiso de las leyes de Dios y por esta razón fueron juzgados por Dios. Una ley que violaron constantemente fue la ley del diezmo. El sistema impositivo babilónico nos quita mucho más que el diezmo del 10% autorizado por Dios. Por ejemplo, en España la gente paga de media un 60% en impuestos, más o menos, 50-60%, y uno es liberado el día de la liberación, es decir, suele ser, yo creo que es a finales de julio, primeros de agosto, que es cuando uno ya podemos decir, estamos hablando de la media, empieza a trabajar para sí mismo. Por ejemplo, César Vidal, que cobraba muy bien, él trabajaba 11 meses para el gobierno. Y el último mes era para sus necesidades y la de su familia, como quien dice la cosa. Todo lo demás se lo llevaba el gobierno. Estamos en un régimen que es mucho peor que el sistema feudal, donde se pagaban un 10 o un 20% de las cosechas y eso ya estaba. Aquí no, aquí es muchísimo más. Dado que Dios nos ha vendido, bueno, dicen que es para carreteras y para enseñanza y para policía y esas cosas, pura mentiras, porque esas cosas son un desastre. Lo que hacen es precisamente para los chiringuitos, para emplearlo en perversiones y pues eso, en robarlo, en todas esas cosas. Dado que Dios nos ha vendido en manos de Babilonia durante los últimos 2600 años, legalmente hablando, Dios ha exigido que los imperios gobernantes adopten la ley del diezmo como su sistema impositivo, pero todos ellos no lo han hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? A pesar de que Dios les exige la ley del diezmo, ninguno lo ha cumplido. ¿Qué ingresos deben diezmarse? Siguiente epígrafe. Como dijimos antes, el diezmo se basa en el hecho de que Dios creó el universo y es dueño de él. En esencia, Dios nos proporciona tierra, sol, lluvia, etc., con los que podemos cultivar y producir cosas directamente a partir de su trabajo, es decir, a partir del trabajo de Dios. Él quiere un 10% de retorno por su trabajo. Bueno, a mí tenéis la tierra, haced lo que queráis, producid lo que queráis, pero a mí me tenéis que dar, porque yo soy el dueño, un 10%. Mientras que nosotros recibimos el 90% como pago por el nuestro. El diezmo es un impuesto, esta podríamos decir que es la definición de diezmo, es un impuesto sobre toda la producción derivada directamente del trabajo de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? La creación. Él empleó pues un tiempo, un esfuerzo, lo que sea, para hacerlo, ¿no? El diezmo se paga sobre el incremento de los campos y de los rebaños y las manadas. Ese es el diezmo. El incremento es el crecimiento. Bien, se contaban, ¿no? Y entonces, ¿cuánto ha aumentado el ganado? Pues tanto, separamos eso que se ha aumentado y de ese incremento, pues se contaban, pasaban debajo de la vara, bueno, el décimo lo apartaban para el Señor, ¿verdad? Y así con el grano, etcétera, etcétera. Levítico 27 del 30 al 32 dice: así pues, el diezmo de la tierra, es decir, de la semilla de la tierra y del fruto de los árboles, es del Señor.
Es cosa consagrada al Señor. Así que si alguno quisiere rescatar parte de su diezmo, bueno, esto no lo necesito para mí porque pues me he quedado corto de grano, por ejemplo. Entonces no voy a dar el diezmo de ese grano. ¿Qué puedo hacer? Bueno, añadirá a ello, así que si alguno quisiera rescatar parte de su diezmo, añadirá a ello la quinta parte. Y por cada décima parte de vacas o de ovejas que pase bajo la vara, la décima parte será consagrada al Señor. Vemos entonces, eso lo podrían cambiar, digamos, por dinero. Bueno, no doy eso, pero entonces puedo hacerlo de esa forma, ¿no? Vemos entonces que se debe diezmar el 10% de las cosechas, del fruto de los árboles y de los rebaños y manadas, el 10%. El principio, el principio que sustenta esto es el hecho de que Dios quiere una recompensa por su trabajo. Además, también se debe pagar el 10% cuando se talan árboles para obtener madera, el 10% de la pesca, de lo que se extraen de los mares o los ríos, y de la electricidad que se produce, lógicamente, que viene del Señor. Todo lo demás que el gobierno pueda gravar se hace sin autorización divina. Así que todos los gobiernos babilónicos están eh, haciendo exacciones a la gente ¿eh? Como un robo en realidad. Los gobiernos graban otras cosas porque desean poder. El dinero es poder y por eso quieren más dinero para controlar a más personas, especialmente los socialistas. Los socialistas, y lo han dicho claramente ellos, quieren abolir la clase media para que la gente no prospere, no tenga, digamos, un respaldo económico que le haga no ser dependiente del gobierno. Dicen que cuando la gente pues no depende del gobierno, no les votan a ellos. Entonces, su política es empobrecer. Dicen que es para la escuela, que es quitarle a los ricos, que tampoco está bien, porque esa es la teoría Robin Hood, robarle a los ricos para dárselo a otro o para robárselo a ellos, que es lo que hacen en la mayoría de las ocasiones, y para sus chiringuitos y para sus apesebrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues eso. Además, bueno, decíamos, para controlar a las personas. Se hacía eso, el dinero es poder y por eso quieren más dinero para controlar a las personas. Esa es la manera babilónica, pero no es la manera de Dios. Levítico 27:31 especifica que si un hombre quiere pagar su diezmo, es decir, impuesto en dinero, en lugar de dar la madera, el trigo, el pescado al gobierno, deberá o debe agregar una quinta parte de su valor a ese 10%, a ese diezmo. La quinta parte del 10% es lógicamente un 2% adicional. En tal caso, en realidad le debería al gobierno el 12% del valor de su cosecha. Y ahí paramos porque ya no hay más. Pero ellos no se han quedado en el 12. Como vemos, llegan en algunos países a porcentajes astronómicos. Es decir, se llevan más que lo que se queda la propia gente. Bien, seguimos. Esto va doblemente enfatizado en negritas y subrayado. Dice, pero quienes, por ejemplo, trabajan para una empresa que fabrica zapatos, no deben pagar ningún diezmo de su salario, porque no están obteniendo ningún ingreso directamente del trabajo de Dios. El cuero para los zapatos proviene de la vaca, que a su vez proviene del rebaño, que ya fue diezmado grabado al nivel de base. Entonces no se puede grabar más, no se debería grabar más. Es injusto grabar a un hombre dos veces por el mismo incremento. Los gobiernos babilónicos hacen eso todo el tiempo. Se llama impuesto sobre el valor añadido o el valor agregado. Esto sucede cuando el leñador paga impuestos por los árboles que ha cosechado y vendido. Luego los fabricantes de muebles pagan impuestos por la misma madera después de haberle agregado valor con su propio trabajo. Luego los mayoristas pagan impuestos por su trabajo. Luego los minoristas pagan impuestos por su trabajo. En cada caso el gobierno grava el trabajo de la gente en lugar de basar el diezmo en el derecho de Dios a recibir una recompensa por su trabajo, por el trabajo de Dios, ¿no? Está grabando el trabajo en lugar de grabar el producto de Dios.
Cuando el cliente compra los muebles, la mayor parte del costo es el pago de impuestos, porque cada uno a lo largo del camino, a lo largo de la cadena, tuvo que aumentar su precio para cubrir el costo de los impuestos. La inflación de precios es causada principalmente por los muchos impuestos ocultos sobre cada artículo que compramos. Es la manera babilónica de hacer las cosas, pero no es la manera del reino de Dios. Gastos por los días de las fiestas. Deuteronomio 12:18 nos dice que cuando el pueblo traía sus diezmos, también debían comerlos delante del Señor su Dios. Traía o llevaba, vamos a poner mejor, llevaba sus diezmos, también debían comerlos delante del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escogiere. Es lo que dice Deuteronomio 12:18. En otras palabras, el diezmo no se entregaba solamente a los levitas, quienes eran los funcionarios del gobierno en Israel. Los diezmos debían usarse primero para apoyar el viaje de la familia al lugar donde Dios había puesto su nombre, principalmente para guardar días festivos. Lo que sobrara después de ese gasto debía entregarse a los levitas. Bueno, o sea, yo tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año y entonces eso suponía unos gastos de desplazamiento, lo que iba a gastar en comida, en alojamiento cuando llegara allí, etcétera, etcétera. Entonces el diezmo que yo había separado primero era para cubrir esos gastos y lo que me quedara después era para los levitas. Por eso Deuteronomio 12:19 continúa diciendo: ten cuidado de no abandonar al levita. Ten cuidado de no abandonar al levita. A ver, perdón, que me es que sí, al levita todos tus días sobre la tierra. También vemos en Deuteronomio 26:13 que los diezmos debían utilizarse para pagar los gastos de viaje de los extranjeros, las viudas y los huérfanos que iban al lugar designado para celebrar las fiestas. La única restricción era que los diezmos de la fruta y el grano no debían consumirse hasta que salieran de la ciudad en camino al lugar que Dios había elegido para poner su nombre. O sea, yo tengo el diezmo, ¿eh? Pero no me lo puedo comer hasta que salga, porque si no luego no tendría para llegar. O sea, yo tengo que comer del 90% restante, ¿verdad? La única restricción, repetimos, era que los diezmos de la fruta y el grano debían consumirse hasta que salieran de la ciudad en camino al lugar que Dios había elegido para poner su nombre. Su nombre pues primero estuvo en Silo, después estuvo en Jerusalén y ahora está sobre el tercer templo que somos nosotros, ¿no? Su iglesia. Para poner su nombre, Deuteronomio 12:17. Mientras estuvieran en casa, se esperaba que comieran del restante 90% de lo que habían producido sus campos. Siguiente epígrafe, dice, diezmos para los ministerios. Vamos a ver entonces ahora para los ministerios locales, o si hay, podría decir también denominacionales, pero no, en este caso sería locales, ¿no? La mayoría de los ministerios no entienden la ley del diezmo, así que, al igual que el gobierno, tratan de hacer que todos les diezmen, ya sea que la gente deba diezmar o no. Muchos también reclaman el diezmo que se le debe al gobierno, es decir, que hay que entregarle al gobierno. La confusión se debe principalmente al hecho de que los gobiernos modernos no cumplen con el reino de Dios. Eso es una confusión, como los gobiernos modernos no cumplen con el reino de Dios, si no son gobiernos al margen de Dios, es el sistema babilónico, es un sistema de gobierno al margen o a espaldas de Dios, pues lógicamente no deberían ser acreedores del diezmo, ¿no? La confusión se debe principalmente al hecho de que los gobiernos modernos no cumplen con el reino de Dios. El diezmo, cuando se implementaba correctamente, era para apoyar al gobierno del reino. Se suponía que era un reino de Dios. Es lo que tenemos en Babilonia, no se puede llamar que sea el reino de Dios, ¿verdad?
Bien, decimos cuando se implementaba correctamente era para apoyar al gobierno del reino, pero eso terminó cuando Dios le dio el mandato de dominio de Judá al rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero el rey Nabucodonosor de Babilonia no era el reino. Y aún no hemos visto que este orden mundial haya sido derrocado. Estamos todavía en un orden mundial, la imagen de Dios, que no tiene derecho a ningún diezmo. Originalmente el diezmo debía ir a Melquisedec. Es con primera Marte cuando, ya saben, Abraham le da el diezmo a Melquisedec, el rey de Salem, Jerusalén. Este Melquisedec era Sen, es decir, el Melquisedec era el que ostentaba el cargo. Es un cargo, el Melquisedec era el representante de Dios, ¿no? En aquel tiempo de Abraham era Sem, el constructor de Jerusalén, quien gobernó como rey sacerdote en el tiempo de Abraham. Eso era un cargo que pasaba de unos a otros. Abraham, sin embargo, no llegó a ser Melquisedec. Fueron el que vino posteriormente de él. David fue un Melquisedec también, ¿no? Bueno, como rey sacerdote en el tiempo de Abraham. Génesis 14. Por eso David podía ministrar en el arca, delante del arca, y podía hacer funciones, ofrecer sacrificio, todas estas cosas, aunque no era del orden de Aarón ni del orden de Leví, él no era de Judá, ¿verdad? O Moisés, que era levita, tampoco, también era un Melquisedec. Bueno, espero que entiendan eso del Melquisedec. Repito, originalmente el diezmo debía ir a Melquisedec, el rey de Salem, Jerusalén. Este fue Sen, el constructor de Jerusalén, quien gobernó como rey sacerdote en el tiempo de Abraham. Génesis 14:20. Más tarde, en los días de Moisés, Dios llamó a la tribu de Leví para recibir los diezmos. Los levitas funcionaban como magistrados y jueces locales y gobernaban todas las tribus de Israel. El gobierno era un gobierno básicamente local. Vamos a ver que había excepciones cuando había enfrentamiento con otras naciones, ¿verdad? Como magistrados y gobernaban todas las tribus de Israel. En el antiguo Israel, la mayor parte del diezmo se destinaba al sostenimiento del gobierno local. Los secretarios municipales, magistrados o jueces. Los levitas ayudaban a los sacerdotes, la familia de Aarón, en el atrio exterior del tabernáculo o templo. Los levitas recibían los diezmos, pero a los sacerdotes se les daba un diezmo del diezmo. Se enviaba al gobierno nacional, que idealmente debía sostener el gobierno del rey sacerdote del orden de Melquisedec. O sea, el diezmo del diezmo se enviaba al gobierno nacional. Es, digamos, como aquí, pues tenemos los regímenes autonómicos, por ejemplo, esos deberían dar de lo que se les entrega a ellos de impuestos, deberían dar el 10%, pongamos un ejemplo, al gobierno central. O si tenemos un caso como Estados Unidos, el gobierno federal, pues de lo que recaudan los estados deberían dar ese 10% en el caso de que el gobierno nacional fuera necesario, que vamos a ver ahora que no siempre era necesario. No era necesario, digamos, en tiempos de paz. Entonces se ahorraba esa parte. Se enviaba, decimos, al gobierno nacional el diezmo del diezmo, que idealmente debía sostener al gobierno del rey sacerdote del orden de Melquisedec, que era Números 18, 26 al 28, dice: hablarás también a los levitas y les dirás: cuando hayáis tomado de los israelitas el diezmo que yo os he dado de ellos por vuestra herencia, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo del diezmo. Y vuestra ofrenda se os contará como el grano de la era o como todo el producto del lagar. Así también vosotros ofreceréis una ofrenda al Señor de vuestros diezmos, que recibís de los israelitas, y de ello daréis la ofrenda al Señor, al sacerdote Aarón. O sea, esa en realidad era la parte del Señor. El gobierno de Dios tiene dos ramas distintas que están sujetas a la ley divina, la sacerdotal y la política. Esas son las dos ramas. Aarón era el sumo sacerdote y Moisés era el líder civil. Durante el tiempo de los jueces, el gobierno sacerdotal funcionaba continuamente, mientras que los jueces mismos eran nombrados temporalmente como líderes políticos nacionales, no locales, cuando se los necesitaba para liberar a la nación del cautiverio. Cuando había un cautiverio se necesitaba un líder nacional que tratara de liberar, sobre todo el ejército, para liberar
al pueblo del cautiverio. En otras palabras, en tiempos de paz, el gobierno local era suficiente y por lo tanto sobraba esa parte que se le entregaba a los líderes nacionales, a los líderes políticos o militares. El gobierno nacional, bajo los jueces, es decir, los comandantes militares, fue una innovación en tiempos de emergencia, porque era principalmente un establecimiento militar para brindar defensa nacional. Principalmente un estamento militar para brindar defensa nacional. Bueno. En pleno desarrollo del gobierno de Israel se les dio un rey, aunque exigieron un rey demasiado pronto y recibieron a Saúl. Ya sé que por consecuencia del pecado, no sé si fue del pecado de Judá, que tenían que pasar 10 generaciones hasta que pudiera venir el rey, porque el rey, el cetro había sido otorgado a Judá. Entonces Saúl, pues en tiempos de Saúl, todavía estaban en la 9ª generación, no podía nombrarse un rey. Fue luego con, con David, que sí se pudo nombrar ya en la 10ª generación, un rey de la tribu de Judá. Bueno, el pleno desarrollo del gobierno de Israel se les dio un rey, aunque exigieron un rey demasiado pronto. Recibieron a Saúl siempre, aunque siempre fue parte del plan divino que tuvieran un rey. Deuteronomio 17:15. El gobierno definitivo, por eso el gobierno de Saúl, pues salió raro porque no le correspondía, se anticiparon, no tuvieron la paciencia, ¿no? El gobierno definitivo, es decir, el gobierno real, el gobierno de un rey, por supuesto, fusionó el oficio del sumo sacerdote con el de rey. Esto se conocía como el orden de Melquisedec, del cual era David. Por ejemplo, como hemos dicho antes, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aunque es profético también de Cristo, ¿verdad? Aunque en realidad no reemplazó al sumo sacerdote en su tiempo, sino que ambos órdenes sacerdotales funcionaban o coexistían uno al lado del otro. Finalmente, Cristo vendría del orden de Melquisedec. Él tomaría las riendas del gobierno del sumo sacerdote del orden levítico y las fusionaría con el trono de David. Este es el gobierno, es decir, el orden de Melquisedec al que todos los hombres deben el diezmo bíblico. A ese gobierno sí se le debería dar el diezmo bíblico, sería el diezmo de los diezmos, ¿no? Ya que todavía no vemos este gobierno establecido en el ámbito político de la tierra, ahora solo podemos cumplir la ley del diezmo de manera parcial. Sin embargo, estudiamos la palabra para que cuando Babilonia caiga, que sabemos que está ya cayendo, entendamos la ley y sepamos cómo reconstruir el reino de Dios que está profetizado en las Escrituras. Todo en las Escrituras está, hasta cómo debe ser estructurado el reino, los impuestos del reino, los líderes del reino, etcétera, etcétera. Siguiente epígrafe, las ofrendas voluntarias. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir un ministerio hoy en día? Pues si uno elimina el factor de culpa, es decir, de culpabilidad, hacerle sentir culpable a la gente por no dar, ¿cómo puede la iglesia local obtener suficiente dinero para hacer lo que quiere hacer? Para pagar su local, sus gastos de energía, de calefacción, de lo que sea, ¿no? En primer lugar, hay algunos ministerios muy ricos, dice el doctor Jones, que pasan la mayor parte de su tiempo mendigando dinero. Utilizan métodos muy refinados para sacarle el dinero a la gente, ya sabes, siembra, siembra para mí, mediante una combinación de culpa, miedo y codicia para lograr que la gente les envíe más dinero cada vez. Yo mismo no tengo una opinión muy alta de tales ministerios, desde el Dr. Jones. Pero hay también muchos ministerios más pequeños y dignos que luchan por pagar las cuentas. ¿Cómo pueden sobrevivir estos sin exigir diezmos a la gente? ¿Cómo podrían, cómo podrían sobrevivir estos ministerios sin exigir diezmos a la gente? Para ello, además del diezmo, está la provisión para las ofrendas voluntarias. O sea, está ahí.
Esa es la respuesta. Ese tipo de ministerios o los ministerios deben financiarse a través de ofrendas voluntarias. Por ejemplo, Éxodo 36:3 dice: Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían comprado para hacer la obra de la construcción del santuario, y seguían trayendo a Moisés ofrendas voluntarias cada mañana. Y en ese caso continúa diciendo, y llegó un momento en que Moisés le dijo: no traigáis más porque ya nos sobra de todo. Cuando ustedes han visto al ministerio de hacer eso, no me traigan más, que ya tenemos suficiente. A diferencia de los diezmos, nadie debe una ofrenda por obligación. Sería contradictorio, ¿verdad? Si es una obligación, no es una ofrenda. Las ofrendas surgen de un corazón de amor a Dios y de una preocupación por ver su reino establecido y la palabra enseñada. Dice el doctor John: sugerimos que las ofrendas apoyen la enseñanza de la palabra. Nosotros mismos pues no tenemos ninguna relación, digamos, formal con el doctor Stephen Jones, simplemente nos hemos pegado como un ciclista a la rueda del que va adelante, al que nos ha guiado el Señor, a nuestra conexión superior, como decimos nosotros, porque entendemos que es el Señor al que quería que nosotros de alguna forma nos uniéramos o recibiéramos su enseñanza. Y entonces, pues nosotros mensualmente le enviamos una cantidad voluntariamente, ¿no? Desde que le conocemos prácticamente, nosotros ya llevamos muchos años enviando esa parte que nosotros creemos conveniente, de una ofrenda voluntaria, pues para ayudar al ministerio de Stephen Jones, porque si él nos enseña la palabra, como dice también en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, el que cuida el rebaño tiene derecho a tomar de la leche del rebaño, ¿verdad? Porque la gente reciba el tipo de enseñanza que esté dispuesta a apoyar para bien o para mal. Más allá de esto, luego de esto tengo poco que decir, porque siempre he tenido como política no decirle a nadie lo que debe hacer con su dinero. Su dinero representa su trabajo y ningún ministerio tiene derecho a decirle a la gente qué hacer con él ni a hacerle exigencias de ningún tipo. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Una parte de lo que nosotros damos, unas veces pues puede ser el 10%, otras puede ser el 30%, otras puede ser más. Si recibimos o hemos recibido en algunas ocasiones cantidades fuertes, pues hemos dado también, aparte, esa parte que nosotros creamos conveniente y demás. Es decir, hacia arriba financiamos de alguna forma a la persona que nos enseña fundamentalmente la palabra de Dios, de la que participamos de su enseñanza, y luego nosotros hacia abajo pues también damos ofrendas a personas que nosotros hemos sido guiados por el Señor a apoyar. Y entendemos qué es eso. Luego yo también, en cuanto al diezmo, Dios habla de ese 10%, ¿no? Pero yo creo que en el Nuevo Testamento, esta es mi opinión particular, no es la del doctor Jones, yo creo que en el Nuevo Testamento no se puede hablar de un 10%. Eso es, digamos, es veterotestamentario, y es lo que está establecido en la ley de Dios, ¿no? Sino que en el Nuevo Testamento no es el 10%. Lo que tenemos del Señor es el 100% del Señor. Y la pregunta no es cuánto de mi dinero le doy al Señor, sino cuánto del dinero del Señor yo me quedo. Y esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Pero no podemos ir del 10, del 20, del 30, sino cuánto el Espíritu Santo me guía del dinero que Dios me da, del dinero de Dios, yo puedo quedarme para mí. ¿Y cuánto debo de repartir, de donar? Bueno, repetimos esto del doctor Jones, que es importante. Sugerimos que las ofrendas apoyen la enseñanza de la palabra, porque la gente recibirá el tipo de enseñanza que esté dispuesta a apoyar, para bien o para mal. Más allá de esto, tengo poco que decir, porque siempre he tenido como política no decirle a nadie lo que debe hacer con su dinero. Su dinero representa su trabajo y ningún ministerio tiene derecho a decirle a la gente qué hacer con él ni a hacerle exigencias de ningún tipo.
Llevamos adelante nuestro ministerio de acuerdo con el nivel de apoyo que la gente nos brinda y confiamos en que Dios satisfará nuestras necesidades. Quien nos, quienes nos ayudan, esto es importante también, va doblemente enfatizado, déjenme repetirlo, llevamos adelante nuestro ministerio de acuerdo con el nivel de apoyo que la gente nos brinda. ¿Eh? Cuanto más apoyo la gente le brinda a los testifeños, más crece su ministerio y más él hace la obra, por ejemplo, repartir libros, apoyar la obra en Pakistán, donde se les envían muchos libros, se les financian en los libros, se rescatan esclavos que están trabajando prácticamente como esclavos en las fábricas de ladrillos, etcétera, ¿no? Nosotros también hemos participado en eso en alguna ocasión. Quienes nos ayudan económicamente participan en nuestro ministerio. El dinero representa trabajo. Cualquier dinero enviado a un ministerio es lo mismo que trabajar en el mismo. Cualquiera que trabaje en un ministerio recibirá de Dios la recompensa que le corresponda por ese ministerio, para bien o para mal. Es el principio del vaso de agua fría que se da a un profeta, que da por cuanto le da un profeta un vaso de agua fría, recibirá recompensa de profeta, dice, ¿verdad? Que se encuentra en Marcos 9:41. Bien, mis queridos amigos y hermanos, aquí les dejamos esto que creo que es importante para que entendamos la ley del diezmo, lo que es el diezmo y lo que es una ofrenda voluntaria en nuestros días y no como se ha estado enseñando pues cuando estábamos nosotros en las iglesias locales pentecostales y demás, ¿verdad? Es una libertad grande que nosotros podamos hacer con eso conforme a lo que nos dice el Señor, no conforme a aquellos que tratan de sacar nuestro dinero y de decirnos qué tenemos que hacer con nuestro dinero. Bueno, pues nada más me queda bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, rogarle al Señor que les conceda la luz maravillosa que está detrás del velo, ¿verdad? En el lugar santísimo, la luz de tabernáculos, la luz de la gloria de la Shekinah, para que puedan entender en profundidad la escritura con una luz plena. Y nada, pues les emplazamos también les deseamos también que disfruten este fin de semana, que descansen, que se llenen del Espíritu Santo, que disfruten de la familia, de la diversión también, que paseen, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo. Y nada, solo me queda entonces emplazarles para el lunes, que veremos esa pequeña oración de aquellos que se sienten ovejas perdidas o peregrinos extraviados que de alguna forma se han salido del camino, no se dieron cuenta y notan que ese camino cada vez se está haciendo más duro y que no es un buen camino. En ese sentido es como dice la palabra, paraos en vuestros caminos y preguntad cuál es el bueno, cuál es la buena senda y andad por él. O como dice Apocalipsis, no sé qué es, no sé si es 3:18 o no me acuerdo. Me dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que darnos cuenta a ver dónde nos salimos del camino y entonces tenemos que regresar allí y hacerlo. Bueno, pues nada, hasta el lunes entonces y pásenlo bien.